Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Pues yo fenomenal, ¿ven? ¿Tú qué tal? Pues lleno de vitalidad. No me digas, qué bien, ¿no? See, no, I'm full of vitality. We're going to tell you why in a minute. We're going to have a real Spanish conversation coming up, all about that. And we want to hear from you guys afterwards in the comments, plus some phrases or words that you need to know after the conversation. Who are we? So we are Ben and Marina, and we've been teaching Spanish for now 20 years. 20 years we've been sharing real Spanish conversations like this. Yes. Yeah, and over 25,000 people have used our courses. So we're delighted that we're still here helping you guys. Okay, so before we get to the conversation about vitality, one of the things that still makes me feel vital every day is learning cool Spanish words and phrases that I've never heard before. If you like that, then check out the link below to our free report, 15 Spanish slang phrases every intermediate learner must know. It's a classic. Okay, let's get going with our real conversation, vitalidad, and what makes us feel vital. This came from a conversation Rena and I had over the Christmas holidays when we were walking through some pretty spectacular scenery. We're going to start telling you about that, and then we'll go more in depth into this whole Ben and Marina vitality thing. So, Marina, ¿qué pasó? Pues que salimos a dar un paseo en un día bastante frío, pero despejado y con unas vistas espectaculares. ¿Dónde? En los Pirineos. Y bueno, nosotros íbamos caminando por un caminito que no estaba nevado, pero todos los picos estaban blancos. Estaba precioso. Precioso, sí. Y empezamos a hablar de qué bien nos sentimos, ¿no? Que siempre que estamos al aire libre nos sentimos más vitales, más contentos. Y decidimos como comentar un poco una lista entre los dos de las cosas que nos hacen sentir, pues, llenos de vitalidad. Bueno, fue una conversación natural. Muy natural, sí, sí, sí. Y un poco el enlace entre cosas que te hacen sentir así, lleno de vitalidad, y la salud en general, la felicidad en general, ¿no? Entonces, ¿qué tenías tú en tu lista? Bueno, claro, para mí lo primero, y por lo que salió esta conversación, es hacer deporte o ejercicio al aire libre. Eso me llena de energía y de vitalidad. Sí. En ese caso estábamos caminando por la montaña, pero puede ser jugar al pádel o esquiar o montar en bicicleta. Para mí montar en bici siempre me hace sentir pues más vital, más feliz. Pero lo más de lo más para mí ha sido en estas vacaciones ir a esquiar un día, ¿no? Con mi hijo y un amigo suyo. Esquiamos bien, rápidos, había poca gente en las pistas, mucha nieve. ¿Y cómo volví a casa? Vale, fue muy curioso porque Ben hizo esta escapada unos días antes de Navidad y cuando con nuestro hijo mayor, y cuando volvió, nuestra hija decía: ¿qué le ha pasado a papá? ¿Qué ha pasado a papá? Dijo que está, sí. Que no para de hacer bromas, que está lleno de energía. Estaba Ben muy risueño, especialmente... Sí. Estaba pletórico, claro. Vamos, sí, lleno de energía, sí. Entonces, para mí, esquiar, por ejemplo, que lo hago muy poco, 2, 3, 4 días al año, y me siento de maravilla, vamos. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Sabía en la lista. Vale. Aprendizaje. Sí. ¿No? Cuéntanos. Sí, bueno, yo estas Navidades he podido repasar los materiales de un curso que hice el año pasado y ese aprendizaje a mí me llena de vida también. Sí, cuando tienes un proyecto de aprendizaje de algo que te interesa, pues para mí es que no puedes parar, ¿no? De buscar información interesante, de leer cosas, de ver vídeos. Te cambia la vida y te sube sin duda pues esa vitalidad que nos gusta tanto. ¿Qué más? Una cosa más, porque eso luego tenemos una historia interesante. Cuando estábamos ya terminando nuestro paseo, lo que salió de las últimas cosas que hablamos alguna más que se ha quedado ahí en el tintero, pero hablamos de estar con amigos, ¿no? Estar con compañía estimulante, con gente interesante. Tomando algo, un aperitivo, una sobremesa. Sí. Y pues eso que es otra cosa que nos hace muy felices. Sí, que tuvimos un par de ocasiones sociales muy interesantes también allí en Pirineos, pero justo cuando terminábamos el paseo y bajábamos unas escaleritas ya. Llegando al pueblo, nos encontramos a 2 amigos con una cerveza
en la terraza de un bar. Y nos dijeron, ¿tomáis ¿Tomáis algo? algo? Y nosotros, pues por ¡Claro! supuesto. Entonces tomamos un vino con ellos y estuvimos pues 40 minutos hablando sobre este mismo tema. Sí. Porque ellos compartieron también que les encanta pues el aire libre, la montaña, y siempre están felices y más felices cuando están ahí. Y casualmente ellos viven en el mismo lugar que nosotros aquí en Madrid. Sí, sí, sí. Son casi vecinos, o Sí, sea, sí, muy muy curiosos. curiosos, sí. En fin, pues there we go. That's an insight into our life of vitality. A couple of bits, words and phrases, then a request for you guys, because we'd love you to kind of get involved in this conversation. Words that Marina used that I thought were great. The first one was, when I got back from skiing with our son, our daughter said, have they changed Dad? Because Dad was all happy and smiley and jokey and full of life. And the word you used was? Muy risueño. Risueño. Risueño es como alegre. I love that word because, bueno, I guess it's connected to sonreír, ¿no? To smile. Risueño means you're very sort of smiley, basically. Bueno, eso te lo acabas de inventar, creo yo, pero vamos, no pasa nada. Look, I mean, on the spot, what's that word for when you know the origin of words? It begins with E, I can't remember. It's not lexi. Bueno, whatever. I'm making it up as I go along. But yeah, to be muy risueño. Risueño es alegre, pues eso, relajado. Happy, relaxed, and so on. Yeah, okay. That's true. I didn't make that up. All right. And the other one was connected. We also said that I was muy pletórico. No, muy pletórico no, porque pletórico es superlativo ya. Okay, you can't be muy... Just pletórico. Just no pletórico. Pletórico. Estaba pletórico. Pletórico, your plethora is the blood running through your veins, and when you're full of it and it's really zooming around you with joy, then you are muy pletórico. Okay. Muy pletórico, no. So, sorry, pletórico. No muy. You can't have muy pletórico. You are pletórico, which means, yeah, you're full of life and energy. So that's another lovely word. Okay. I think I also said que esquiar me sienta de maravilla. Okay, so si dices me sienta de maravilla, it means it just feels fantastic for me. It's another lovely phrase. All right, Marina, what do we want? We want people to comment on this. Yes. First of all, why? What's the point? Okay, because when we learn a language, it's important to work in the input, understanding or acquire new vocabulary, listening or reading with the input, but it's very important to work on the output as well. And we normally just think of output meaning speaking, no? Yes, but we've learned through experience that writing, through the experience of our students, that writing also helps the output and helps eventually the speaking as well. Yeah. So, guess what? We want you to leave us a comment in Spanish. Underneath, it'll do wonders for your comment, for your Spanish, and it'll make us very happy. What can people tell us in the comments? Sí, queremos saber qué te hace sentir vital. What makes you feel vitality? Okay, the same way we've shared the things that make us feel full of life and vitality. Tell us in the comments in Spanish what your version of this would be. It'll make us super happy, and it might make you feel more vital as well. More vital, more alive. Okay, make sure you've got that free report, 15 slang phrases that every intermediate Spanish learner must know. There's a link underneath for that. If you enjoy these conversations, then check out our courses too, because they're completely based around these conversations. But obviously we had some exercises to make sure that you can remember all the great vocab, discussion questions to use out there with your intercambios, background material to go and watch to really add depth to your Spanish, all sorts of wonderful things. So there's a link underneath for those courses too. And if you'd like to watch another YouTube video right now with us, then you'll see one up there. ¿Algo más? Nada más por hoy, ¿ves? Pues, hasta pronto. Hasta luego.